Buenas tardes, estimados estudiantes, docentes y familia. Los invito a compartir este espacio alrededor de 25 a 30 minutos en la asignatura de Biología 4, 11º grado. Para esto se hace necesario una ayuda, y la ayuda que nos van a brindar este colectivo es tener el libro, la libreta de notas y prestar atención. Este contenido que vamos a estar abordando es un contenido trabajado por sus profesores desde el mes de febrero hasta el mes de marzo. Es un contenido extenso, me llevó tiempo, pero lo logré. Logré tener cuadros resúmenes que te van a permitir a ti, estudiante, con esta dirección que en esta clase te voy a dar, poder arribar a las diferentes preguntas y, por supuesto, respuestas. Entonces, ya estamos en condiciones de iniciar la unidad regulación de las funciones. Como bien aparece en pantalla, vamos a dirigir a una sistematización, a una consolidación. Por tanto, debemos de tener nuestras notas de clase. Pero yo también pretendo en este encuentro que tú al final logres tu autoevaluación. Por eso aparecen en pantalla los objetivos que persigue este contenido. Favor, vamos a comentar, usted solamente va a observar lo que aparece en diapo. Tenemos un primer objetivo dirigido a explicar las características esenciales de la regulación, su importancia en el mantenimiento de la estabilidad o equilibrio del organismo. Tenemos un segundo ejemplo dirigido a ejemplificar la regulación nerviosa, la regulación endocrina, la regulación neuroendocrina y de esta su importancia y, por supuesto, la estabilidad en el organismo. También tenemos un tercer objetivo dirigido a explicar el funcionamiento del organismo como un todo, porque este contenido de la unidad regulación le permite a todos los seres vivos poder cumplir con sus funciones vitales como la nutrición, como la excreción y otras funciones como la reproducción. Y hay un último objetivo que no por ser el último deja de ser menos importante y está relacionado con la salud humana, con la protección del medio ambiente. De ahí que te dirijo a aplicar los conocimientos relacionados con estas funciones. Entonces, estamos en condiciones de precisar los contenidos, como aparece en diapo, que te lo voy a comentar. Son las características generales de la regulación en los organismos. De estas características estaremos precisando el mecanismo general de regulación. Vamos a hacer énfasis en la regulación en plantas, las vitaminas, los minerales y la fitohormona. Cómo se aplican hoy en la actualidad estos procesos en la agricultura. También estaríamos valorando o cerrando o acotando los contenidos necesarios que ustedes dominen para este corte evaluativo, porque recordemos que este contenido es objetivo esencial en el segundo corte, pero no olvidemos que en 11º grado concluimos el grado con un examen final escrito, y ese examen final escrito va este contenido. De ahí que te voy a resumir las características generales de la regulación en animales: regulación nerviosa, regulación endocrina y regulación neuroendocrina. Por tanto, nos vamos a apoyar, como te lo pedí al inicio, tener a mano el libro de texto, y te invito que dentro de tus posibilidades, si puedes acceder al portal Cuba Educa, lo puedes hacer bajo mis orientaciones. Vamos entonces a este cuadro
es un cuadro de contenido, es un cuadro que yo le denomino cuadro resumen o cuadro sinóptico o esquema lógico. Aquí te preciso, como bien aparece en pantalla, los conceptos esenciales. Regulación, dentro de la regulación de las funciones, el mecanismo general de regulación, vamos a ver sus componentes, vamos a recordarlo, cómo este mecanismo de regulación va a actuar en plantas, en animales, y dentro de animales vamos a estar precisando regulación nerviosa, regulación endocrina y regulación neuroendocrina. Por tanto, vamos a buscar el libro de texto en la página 154, como bien aparece en pantalla, y vamos a precisar el concepto de regulación. Regulación de las funciones. Regulación de las funciones es un proceso que nos permite a los organismos poder responder a los cambios del medio ambiente y a los cambios del medio interno. Utilizamos esa información y nos da una respuesta adaptativa que nos permite, por tanto, el mantenimiento del organismo, su regulación, y estaríamos reafirmando el concepto, como bien aparece ahí, de homeostasia y adaptación. No te preocupes, en la página 154 está este contenido. Vamos entonces a pasar al mecanismo general de regulación. Como bien aparece en pantalla, este mecanismo general de regulación que fue trabajado en clase, es necesario conocer cuáles son sus componentes. Iniciamos por el receptor. Las vías, que es la vía sensitiva, vía motora. Tenemos el centro modulador, que es donde ocurre el análisis, el procesamiento y la respuesta, que viaja por vía motora al efector. Bueno, ¿estaría siempre yo respondiendo a este estímulo? De ahí que dentro del mecanismo general de regulación hay un proceso vital, que es la retroalimentación. Como bien aparece en pantalla, con líneas discontinuas, la retroalimentación es el mecanismo que cesa que el centro modulador continúe enviando la respuesta y por tanto el proceso concluye. Este mecanismo está en la página 155 de tu libro de texto. Pero hay algo que no le he dicho y ustedes están observando en pantalla. Este mecanismo es activado por un estímulo y por supuesto como consecuencia es una respuesta. Pero ni el estímulo ni la respuesta forman parte de los componentes. Los componentes, repito, receptor, vía, centro modulador, efector y retroalimentación. Por tanto, vamos a ir cerrando este primer bloque de información y destacamos entonces la importancia de la regulación. Creo que sí, que lo puedes lograr. Busquemos la página 154 a la 155 y resumí aquí en pantalla que no puedes olvidar de la importancia de la regulación. Ahí aparece que la regulación me permite una respuesta adaptativa, rectificada, variada y sostenida. Pero a su vez me permite la estabilidad del medio interno del organismo, ese equilibrio entre cada una de las funciones. A eso lo denominamos homeostasia y por supuesto su resultado, una adaptación. Y todo esto, la integridad biológica del organismo. Creo que esta lámina que construí para ti te sirva de vital importancia. Y viene entonces que te voy a dejar unos minuticos en la actividad independiente. Actividad independiente de este primer bloque, quisiera que buscara la página 156 y vamos a estar realizando las tareas de la 1 a la 3. Son tareas fáciles que con este primer bloque
que te fui puntualizando puedes llevar a una respuesta certera. ¿Qué me preocupa? Que debemos de resumir. ¿Resumir qué? Las funciones de los componentes del mecanismo de regulación. De ahí que te dejo indicada como otra tarea, resume sus funciones. Espero que logres ya haber copiado y estar en condiciones de pasar a otro proceso de regulación de las funciones, pero esta vez en planta. Regulación en planta, como bien aparece en pantalla, reguladores del crecimiento vegetal. Este fue un contenido abordado por ustedes, algunos lo desarrollaron a través de un seminario, pero es importante retomarlo. Esto aparece en la página 156 y estaría abarcando hasta la página 164. Aquí comentar que dentro de los reguladores de crecimiento tenemos los minerales, tenemos las vitaminas, tenemos las fitohormonas, fitohormonas esenciales para procesos de crecimiento, de floración, de fructificación, de maduración. En tu libro de texto aparece un recuadro donde te relaciona la fitohormona con sus funciones. Yo te voy a mostrar ahora una lámina donde te estoy graficando las mismas. Observa. De actividad que está dirigido a los reguladores en planta que reciben el nombre de fitohormona. Las fitohormonas son compuestos químicos que se elaboran en un sitio, en un lugar dentro del organismo vegetal y tienen su acción en otro órgano del vegetal. Recuerden que los órganos fundamentales del vegetal es la raíz, las hojas y el tallo. Bueno, se producen estas fitohormonas que son controladas y eso nos lleva a un balance fitohormonal. Otro concepto esencial que en tu búsqueda en el libro lo vas a encontrar. De ahí que entonces estamos en condiciones de buscar la página 164 y vamos a estar realizando las tareas de la 1 a la 6. Vamos entonces a dirigirnos al tercer bloque, el bloque de regulación nerviosa. En este bloque de regulación nerviosa vamos a profundizar, vamos a tratar de resumir un contenido muy extenso, pero nada, no tengan miedo, lo vamos a lograr. Y este contenido está dirigido, esta primera parte, a la regulación nerviosa. La regulación nerviosa, como bien aparece en pantalla, tiene a su cargo el tener el análisis y la profundización del estudio del sistema nervioso. Sistema nervioso que está constituido por órganos esenciales como el encéfalo y la médula espinal. Pero estas estructuras, estos órganos, en un gran porciento está cubierto por un tejido, como bien aparece en pantalla, es el tejido nervioso. Y ahí le destaco cuál es la célula que constituye la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, que es la neurona. Es necesario puntualizar esto para poder comprender posteriormente el patrón de regulación nerviosa. En el libro, en la página 164 hasta la página 180, estaríamos resumiendo. Para esto, también te traje, como aparece en pantalla, dos conceptos clave: arco reflejo y alto reflejo. En el caso del alto reflejo, es la unidad funcional del sistema nervioso. Es la secuencia de base de los eventos fisiológicos que ocurren
desde que se detecta el estímulo hasta que yo doy la respuesta. Pero de manera comparativa también te estoy mostrando la diferencia entre uno y otro. Por eso aparece arco reflejo. Ah, bueno, el arco reflejo es la base estructural del acto. Es las distintas vías por donde transita ese estímulo y esa respuesta. Aquí un papel protagónico lo juega el tejido nervioso y dentro del tejido nervioso la neurona. Este contenido aparece en tu libro de texto en la página 166. Espero que te sirva para poder resumir. Vamos entonces a graficarte un ejemplo de regulación nerviosa. ¿Por qué un ejemplo de regulación nerviosa? Porque generalmente las preguntas que puedan estar apareciendo en este contenido se basan en la ejemplificación, pero como todo organismo vivo, nosotros tenemos que identificar cómo nosotros logramos detectar y responder a los estímulos, tanto del medio externo como del medio interno. Este ejemplo, como aparece en pantalla, que quisiera que tú lo visualizaras, está en tu libro de texto, te voy a resaltar una cuestión esencial: los componentes del mecanismo de regulación. Bueno, aparece ahí en pantalla el receptor. Ahí el receptor es la piel. Viaja el estímulo por vía aferente o neurona sensitiva. ¿A dónde? A un centro modulador. En este caso, el centro modulador del sistema nervioso central es la médula espinal. Allí llega el estímulo, se analiza, se procesa y se da respuesta. Esa respuesta viaja por vía eferente, que son las neuronas motoras, al efector, que en este caso es el músculo. Esto graficado a la vida diaria es cuando nos van a inyectar, que a algunos nos gustan, a otros no. Cuando tú recibes el pinchazo, pueden darse dos respuestas: o retiro el brazo o hago una contracción del músculo. Esta es la gráfica de ese estímulo. Bien, pasamos entonces a valorar de manera resumen cómo a lo largo del proceso evolutivo el sistema nervioso fue ganando en complejidad. Pero fue ganando en complejidad y fueron apareciendo estructuras para garantizar esta función. Aparece en tu libro de texto, de la página 174 hasta la 179. Vamos entonces a hacer referencia al grupo de los celenterados. Ahí, organismo tipo que el profesor utilizó en las clases fue la hidra verde. Bueno, ¿cómo la hidra verde logra responder a los cambios ambientales? Bueno, ella utiliza, como bien aparece, una red nerviosa de característica difusa. Los platermitos, los platermitos como grupo también logran una respuesta. Ahí destacar que aparecen los ganglios que ocurren o se originan y están presentes en todo el organismo, ganglios que permiten también una respuesta. Por eso aparece que los platermitos se caracterizan en la estructura ganglionar. Tenemos los anélidos, la representación de la lombriz de tierra. Bueno, los anélidos también logran responder a los cambios tanto internos como externos. En el caso de los anélidos, sí tenemos que plantear que estos ganglios van a ocupar una región central. Esta región central está dirigida a una coordinación de todos los ganglios hacia la cabeza. Por eso aparece centralización y cefalización. Y resumimos como grupo a los vertebrados. Los vertebrados tienen un mayor nivel de cefalización. Ahí nos incluimos nosotros, el hombre, donde aparece ya un sistema nervioso más evolutivo. Vamos a entonces, ya en condiciones de poder orientar
el tercer bloque de actividad independiente. Vamos a remitirnos entonces a la página 168, a la tarea de la 1 a la 4. No la copies, la tienes en el libro. Vamos a dirigirnos también a la página 174, no la copies, la tienes en el libro, de la 1 a la pregunta número 4. Y en la página 180, la pregunta de la 1 a la 4. Si lo logras, podemos decir que hemos vencido la parte de regulación nerviosa. Vamos entonces a referirnos a este último bloque. Este último bloque dirigido a la regulación endocrina y a la regulación neuroendocrina. En pantalla te estoy mostrando que en el caso de la regulación endocrina va a estar interviniendo con un papel protagónico el sistema endocrino. Y al lado te tengo ubicada la neuroendocrina con un balance, la corteza cerebral como el encéfalo, sistema nervioso, pero en coordinación para su acción con el sistema endocrino. Por tanto, te remito al libro, a la página 180 hasta la página 192. No te asustes, es mucho contenido, pero tu profesora ha dedicado tiempo para que logres tener todo. Vamos entonces a hacer referencia a la regulación endocrina. La regulación endocrina, como bien aparece en pantalla, la determina y está dada por estímulos que llegan a la glándula endocrina. Va a actuar una hormona que actúa sobre el órgano o tejido blanco y me va a producir una respuesta metabólica específica. Profe, ¿cómo se explica esto? No te preocupes, vamos entonces a graficar. ¿Cuánto nos gusta el helado? ¿Cuánto nos gusta el dulce? Cuando incorporamos estos alimentos en grandes cantidades, me trae un gran problema. Aumenta la concentración de glucosa en sangre. Me estimula el páncreas, va a secretar su hormona insulina y esta secreción de la insulina aumenta la entrada de glucosa a la célula. Acto seguido, ¿qué sucede? Disminuye la concentración de glucosa en sangre. ¿Quién va a estar actuando? La retroalimentación negativa para que cese la producción. Bien, con esto entonces estamos en condiciones de entrar a especificar lo relacionado con la regulación neuroendocrina. La neuroendocrina, como su nombre lo indica, van a actuar los dos sistemas de conjunto, como te lo grafico. Sistema nervioso va a actuar sobre el sistema endocrino, se da la producción de hormonas y por tanto la respuesta metabólica. Vamos entonces a un ejemplo de la vida diaria. Si tienes un hermano pequeño, la succión del bebé. Actúa el sistema nervioso dando señales al hipotálamo. El hipotálamo va a elaborar neurohormonas que activa la adenohipófisis para que secrete su hormona, la prolactina. Y aparece entonces, actúa sobre las glándulas mamarias y se produce la secreción de leche. Esta misma prolactina hace que cese el hipotálamo de enviar estímulos y por supuesto la adenohipófisis cese su transmisión. Y ahí te estoy indicando la última actividad independiente dirigida a la regulación endocrina. Busquemos en este caso la página 186, la tarea de la 1 a la 6 de la regulación neuroendocrina. Estaríamos entonces en la página 193 de la 1 a la 5. Esta que aparece la puedes hacer una tarea integradora de todos los conceptos que hemos estado manejando. Y te invito, de tener posibilidad, a consultar el portal Cuba Educa, donde puedes continuar la sistematización. Y la familia no va a quedar exenta de esta tarea, de estas orientaciones.
necesitamos de ti. Ayúdanos a la autoevaluación de tus hijos. No dejar que desaprovechen el tiempo. Estudien. Espero que este encuentro les sea útil. Nos vemos el próximo martes.